Un saludo grande a la comunidad sanmarquina y al público en general. En esta oportunidad, la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la asignatura de Mecánica Aplicada va a presentar el tema de extensión universitaria, equilibrio de un cuerpo rígido. Los integrantes del cuarto ciclo son los siguientes: Adauto Sánchez Leticia, Ancajima Mantilla Eduardo, Ártica Chávez Juan, Rodríguez Solano Emanuel y mi persona, Axilo Leandro Analí. Somos el grupo 7 y comenzaremos con una breve introducción de ese tema. Ya, la estática es una rama de la mecánica que estudia cuerpos sometidos a fuerzas en equilibrio, es decir, en reposo o en movimiento rectilíneo. En este contexto, el sólido rígido permite calcular lo que son las reacciones en los puntos de enlace, estructuras y analizar cómo las fuerzas internas contrarrestan esta carga. Esto se ilustra mucho en lo que son las aplicaciones de lo que es la ingeniería, de la arquitectura, entre otros, para tener grandes resultados en lo que se ve en lo que es la resistencia y la estabilidad de las estructuras. Y ahora vamos a pasar a ver los que son los objetivos que hemos tratado en esta presente investigación. Ya, como objetivo general encontramos el analizar el equilibrio en cuerpos rígidos y sus aplicaciones en diversos campos de la ingeniería y en la vida cotidiana. También se está relacionando dos objetivos específicos que vamos a suturar en esta presente exposición, que es definir y explicar los conceptos de un cuerpo rígido con las condiciones de equilibrio y sus relaciones de estas fuerzas y en los momentos que estos actúan. Estudiar y aplicar las fórmulas y principios fundamentales, los principios fundamentales de equilibrio, tanto sus ejemplos prácticos como unas estructuras y sistemas mecánicos industriales. Ahora vamos a presentar un video para que podamos observar bien cómo es lo que funciona un sistema de equilibrio. Bueno, entonces acá tenemos una estructura que nos permite tener articulada esta barra. Esta barra en realidad es el cuerpo rígido. Como ustedes pueden ver acá, se puede articular acá en esta conexión. La condición para generar los datos más exactos, para poder comparar la teoría y la práctica, es que este punto de conexión debe permitir el giro de la barra y que deba tener la resistencia a esta rotación lo mínimo posible, es decir, lo mínimo posible en fricción. Nosotros podemos tener este resorte ya calibrado del primer corte del análisis de una partícula. Si ustedes prefieren no tener un resorte calibrado, ustedes pueden instalar acá un dinamómetro para que les dé los valores más exactos de la fuerza aplicada a lo largo del cable. Lo que se trata de hacer acá es generar carga en este punto, generar carga, por lo tanto se genera una fuerza de trabajo en el cable, que si aquí hay un instrumento nos mostrará la fuerza real generada en el cable. Lo que hay que hacer es comparar la teoría con la práctica. La práctica es, pongo cargas acá, genero una fuerza acá, real, medida con un instrumento. Y la teoría es que esto lo modelo, este cuerpo rígido lo modelo, hago el diagrama de cuerpo libre y lo analizo como un cuerpo rígido en equilibrio. Es decir, teóricamente aplicando sumatoria de momentos en el tornillo, teóricamente calculo la fuerza del cable y posteriormente comparo la teoría y la práctica. Ya, en el presente video se han mostrado varios tipos de lo que son las aplicaciones tanto teóricas como experimentales. Para ello vamos a desarrollar un marco teórico para poder comprender mejor este tema. Primero vamos a empezar con lo que son las condiciones del equilibrio de una partícula. La partícula está en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas es igual a cero o es nula. Esto se puede ver cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, como podemos encontrar en la fórmula principal, la primera. La segunda es guiándonos, mejor dicho, de lo que es la ley de Newton. Como ya sabemos, que la fuerza es resultante, por lo tanto, este objeto tendría que estar en reposo o tendría que estar en movimiento rectilíneo uniforme que nos da con una velocidad constante. Y la segunda ley de Newton, que también se requiere lo que es la aceleración, sea igual a cero. Como sabemos, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración.
Y para que esto tiene que la aceleración tiene que ser igual a cero para que pueda cumplir lo que es el sistema de equilibrio. Como bien la señora dijo en el video, tenemos que analizar lo que es el sólido, tanto como un cuerpo en general, que se gire o genere un momento en una articulación y también sumar lo que son las sumatorias de fuerzas, ¿ya? Pero esto más lo va a explicar mi compañero a continuación. Bien, continuando con el marco teórico, ahora hablaremos acerca de los cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es un concepto idealizado en la física y en la ingeniería, en el que se asume que todas las partículas que lo componen tienen posiciones fijas y constantes entre sí. No existen cuerpos completamente rígidos. Todos los materiales experimentan algún grado de deformación cuando se aplican en fuerzas externas. Bien, siguiendo con lo que es cuerpo rígido, tenemos también este otro punto, que nos menciona que a diferencia de las partículas, son puntos en el espacio sin dimensiones. Los cuerpos rígidos tienen tamaño y una forma definida, como podemos apreciar en la imagen. También podemos mencionar que los cuerpos rígidos, junto con la posición y orientación de los cuerpos, son relevantes para describir su estado dentro de un movimiento o un equilibrio. Siguiente. Bien, continuando con el marco teórico, ahora hablaremos acerca del equilibrio de una partícula. El equilibrio de una partícula es un concepto central en la física, que describe una condición en que las fuerzas actúan sobre un objeto que está en equilibrio, del mismo modo que el objeto no experimenta aceleración. Este principio es fundamental para el análisis de sistemas mecánicos y se aplica en diversas disciplinas, tanto como la ingeniería, la arquitectura y la física. Bien, continuando con el marco teórico, añadimos un concepto más acerca del equilibrio de un sólido rígido. El equilibrio de un sólido rígido es un concepto fundamental en la mecánica, que se refiere a la condición de un objeto tridimensional que no experimenta movimiento ni rotación bajo la acción de fuerzas externas. Un sólido rígido se define como un cuerpo que no se deforma. Es decir, las distancias entre sus partículas permanecen constantes a pesar de que las fuerzas que actúan sobre él. Bien, continuando con marco teórico, tenemos las condiciones de un sólido rígido. Un sólido rígido se encuentra en equilibrio cuando cada uno de sus puntos, es decir, la aceleración de todos y cada uno de ellos, sea nulo. La aceleración igual a cero. También tenemos el siguiente punto, que es que el equilibrio es estático si todos los puntos del sistema permanecen en reposo en todo momento. Esto quiere decir que la velocidad sea cero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos en el marco teórico ya un poco más a detalle cuando aplicamos estos sistemas de equilibrio a cuerpos reales. Tenemos acciones sobre un cuerpo aislado en la que tenemos que tener en cuenta que para transmitir una fuerza R se divide por momentos. Asimismo, esta fuerza R se representa mediante sus tres componentes en el plano de 3R, Rx, Ry y Rz. Asimismo, cada uno de esos componentes, después de ser analizados, obtenemos que tienen un momento y una rotación. La fuerza R de los componentes Rx, Ry y Rz y un momento m de los componentes. Así traza un eje pasador a través del eje Y, como se observa, por ejemplo, en la imagen. De la misma manera, recapitulando un poco lo dicho antes por mis compañeros, en el sistema de fuerzas generales se expresa mediante una fuerza resultante R.
Asimismo, estas fuerzas resultantes tienen que ser igual a cero, tienen que cancelarse entre sí, como ven en la primera ecuación, y asimismo el momento resultante del sistema de las fuerzas en cualquier punto debería ser igual a cero. Hablando un poco más de detalle del momento de fuerza, obtenemos que el momento de fuerza se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada y el vector. Sin embargo, en muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación del cuerpo. En este caso, la fuerza actúa sobre el objetivo y su estructura a cierta distancia, mediante un elemento que se traslada a esa acción, esta fuerza hacia el objeto. Es así que esta distancia va desde el punto para el cual calculamos el momento, es decir, el eje por el cual el cuerpo giraría, hasta el punto donde se aplica la fuerza. Esto representándose en una distancia. El sólido rígido realiza un movimiento de rotación, cuando sus partículas se describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación. Para caracterizar este estado de rotación del cuerpo, recurrimos a la física a su momento angular, donde sabemos que para cambiar el momento angular, es decir, el estado de rotación de un cuerpo, es necesario que actúe una fuerza que genere un momento respecto a un punto. De la misma manera podemos recapitular las dos condiciones que se necesita para que haya un equilibrio en un objeto. Las dos condiciones serían la condición de equilibrio translacional y la condición de equilibrio rotacional. La condición de equilibrio translacional, para que un objeto esté en equilibrio debe cumplirse la primera condición, en la que la fuerza neta sobre el objeto debe ser igual a cero. Esto implica que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cualquier dirección debe ser igual a cero, ya sea como tensión, como fuerza o como punto aplicado. De la misma manera, la segunda condición de equilibrio es el equilibrio translacional, rotacional, en la que es necesaria que el equilibrio de un objeto no experimente ninguna rotación acelerada por ninguna fuerza en ninguno de sus momentos. Asimismo, tenemos diferentes sistemas en los cuales se puede aplicar la condición de equilibrio para cuerpo rígido, ya sea en poleas, en puntos, en pivotes, como vemos en la imagen. Y a continuación mi compañero explicará un poco más a detalle cómo se aplican estos ejercicios en el ámbito académico. Ok, bueno, entonces a continuación se estará presentando un ejemplo práctico. Si podemos observar la imagen, podemos observar una viga voladiza. Cuando nos estamos refiriendo a viga voladiza, estamos hablando sobre un elemento estructural que básicamente se va a extender horizontalmente y que va a estar unido solo en uno de sus extremos. En este caso podemos observar que la viga va a tener una longitud de 4 metros y asimismo pesa, en este caso, bueno, tiene una masa de 100 kilogramos, ¿no? Se nos menciona también en el enunciado que está distribuida de manera constante y también podemos observar que al extremo de la viga, pues, se ejerce una carga de 200 newtons, ¿no? Mediante esto, debido a que estamos tocando el tema del sistema en equilibrio, nosotros vamos a hallar tanto la fuerza como el momento que generan que toda esa gráfica, ¿no?, se encuentre en equilibrio, ¿no? Siguiente, por favor. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer primero es hallar, en pocas palabras, el peso generado por la masa de la viga, como se nos mencionó que estaba en este caso en constante, pues sabemos que aplicando simplemente la mitad de la longitud de la barra, pues vamos a obtener el punto exacto en donde se va a generar esa nueva fuerza, ¿no? Para hallarla, simplemente multiplicamos la masa de la viga, que es 100, por la gravedad, que en este caso estamos tomando como 9.81, y mediante eso ya nosotros tenemos ubicada la fuerza, en este caso la fuerza del peso de la viga, con un valor de 981 newtons, ¿no? Luego de hallar eso, lo que vamos a hacer es calcular los momentos que generan que todo este sistema esté en equilibrio, ¿no? Entonces, para eso a continuación se van a presentar los cálculos de los momentos. El primer momento que hallamos
es el peso de la viga, ¿no? El que hemos hallado con la fuerza de 981, pues vamos a hallar el momento de esta fuerza, ¿no? Para eso, como se mencionó en el marco teórico, utilizamos simplemente la longitud a la que se encuentra desde el eje de coordenadas hasta, en este caso, el punto donde se ejerce la fuerza, ¿no? En este caso podemos observar que tenemos una distancia de 2 metros y la fuerza aplicada es de 981. Entonces, para hallar el momento, básicamente multiplicamos estos dos valores y tendríamos el primer momento generado por la primera fuerza, de 981 newtons. Ahora, para el segundo momento se aplica la misma teoría, solo que en este caso nos estaremos enfocando en la fuerza generada en el extremo de la viga voladiza. En este caso sabemos que la longitud es de 4 metros y por ende pues el momento va a ser hallado por la multiplicación de estos dos valores, ¿no? 4 metros y los 200 newtons, ¿no? También resaltar que en este caso, los momentos se utilizan newton metros y en el caso de observar que la fuerza genera un giro antihorario, pues se considera como positivo. Es por eso que en ambos valores de los momentos, ambos valores son positivos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, teniendo estos dos momentos, nosotros lo que podemos hacer es hallar el momento total, que es una simple suma, ¿no? En este caso vamos a sumar en 1962 newton metros más los 800 newton metros hallados de la fuerza de 200 newtons que estaba al extremo de la barra, y mediante eso ya nosotros obtenemos el momento total, ¿no? Con un valor de 2762. Y a partir de eso, lo que hacemos ahora es hallar la fuerza que genera que también todo este sistema esté en equilibrio, porque si bien hay momento, también nosotros tenemos que hallar la fuerza que genera que el sistema se encuentre en completo equilibrio, y para eso sabemos que por teoría que se mencionó, la suma de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, sabemos que las fuerzas que se dirigen hacia abajo son tanto 200 como 981, y la fuerza que en este caso tendríamos que hallar sería una fuerza totalmente opuesta a estos dos valores y tendría que tener el valor de la suma de estos dos valores. Es por eso que la fuerza vertical de la reacción va a ser la suma de 200 newton más los 981 generado por la masa que habíamos hallado anteriormente, ¿no? Entonces, mediante esos valores, ya nosotros hallamos la fuerza vertical, que va a ser 1181, y también el momento total con un valor de 2762. Entonces, entendemos que para que nuestro sistema esté en completo equilibrio, básicamente va a haber un momento generado por las fuerzas que están aplicadas sobre ese sistema, pero al mismo tiempo vamos a tener unas fuerzas opuestas que van a generar el equilibrio completo, ¿no? En este caso, las halladas como 1181 y el momento total de 2762. Continuamos con algunas aplicaciones en la vida real. El equilibrio de un cuerpo rígido es un concepto fundamental en la física, con aplicaciones prácticas que abarcan múltiples áreas de la vida diaria, la ingeniería y la tecnología. Como ya vimos, este principio se basa en la capacidad de un cuerpo para mantenerse en reposo o en movimiento uniforme cuando las fuerzas y momentos que actúan sobre él están en un estado de equilibrio. En la vida real, este fenómeno se manifiesta en situaciones tan diversas como la estabilidad de puentes y edificios, el diseño de máquinas y herramientas y la forma en que los objetos se mantienen en equilibrio en actividades ya sea deportivas o artísticas. Entender y aplicar estos principios del equilibrio no solo permite garantizar la seguridad y eficiencia de estructuras y dispositivos, sino también optimizar su rendimiento y funcionalidad. Como primera aplicación tenemos la construcción y diseño de edificios y puentes. Siguiente, por favor. Y tenemos de ejemplo a la Torre del Banco de la Nación, que queda en Perú. Esta está inclinada 2 grados hacia un lado. Es un ejemplo claro de cómo se aplican los principios del equilibrio de un cuerpo rígido en la arquitectura. Para garantizar su estabilidad, se diseñó una base reforzada que compensa el desplazamiento del centro de gravedad, asegurando que las fuerzas y los momentos estén equilibrados. Además, el edificio emplea materiales como acero y concreto reforzado, capaces de soportar los esfuerzos generados por su inclinación.
En una región sísmica como Perú, se añadieron amortiguadores y juntas de expansión para mantener el equilibrio durante terremotos. Los ingenieros usaron simulaciones computacionales para prever su comportamiento ante fuerzas externas, optimizando la distribución de cargas y la seguridad estructural. Este diseño no solo asegura la estabilidad de la torre, sino que también demuestra cómo los principios físicos se integran con la estética y la funcionalidad en la ingeniería moderna. Tenemos un segundo ejemplo. Siguiente, por favor, que es el puente Golden Gate, que queda en San Francisco, que aplica los principios del equilibrio de un cuerpo rígido para garantizar su estabilidad frente a diversas fuerzas. El peso del puente y la carga del tráfico se equilibran mediante la tensión en los cables principales que transfieren estas fuerzas hacia las torres y los anclajes. Las torres soportan fuerzas de compresión y momentos generados por los cables, mientras que los cimientos profundos aseguran que las cargas se distribuyan de manera uniforme al suelo. Además, su diseño aerodinámico reduce la resistencia al viento y sus elementos flexibles permiten disipar la energía de terremotos esenciales en una zona sísmica como San Francisco. Este diseño combina física, ingeniería y arquitectura para mantener el puente estable y funcional, incluso bajo condiciones extremas, siendo también un icono de la ingeniería moderna. Tenemos la segunda aplicación del equilibrio en máquinas y equipos industriales. Siguiente, por favor. En el torno mecanizado, este principio es esencial para calcular la fuerza necesaria para realizar cortes precisos y seguros en las piezas de trabajo. Durante el mecanizado, el torno aplica fuerzas de corte que generan reacciones en el soporte y el husillo. Estas fuerzas deben estar aplicadas para evitar vibraciones, deformaciones o daños al equipo y la pieza. El cálculo de estas fuerzas considera el material de la pieza, la velocidad de corte, la profundidad del corte y el avance de la herramienta. Los ingenieros utilizan principios de equilibrio para determinar la fuerza requerida y asegurar que los momentos generados por las cargas estén contrarrestados. Esto garantiza estabilidad durante la operación, prolonga la vida útil de la máquina y mejora la calidad del producto final. Siguiente, por favor. En las fresadoras es algo similar el proceso. Se usa este principio para calcular y controlar las fuerzas durante el mecanizado, garantizar precisión y estabilidad. Durante la operación, la herramienta de corte aplica fuerzas sobre la estabilidad, lo que genera reacciones en los soportes y componentes de la máquina. Estas fuerzas deben estar equilibradas para igualmente evitar vibraciones, deformaciones o desgastes excesivos. El cálculo de las fuerzas también considera factores como el material de la pieza, la velocidad de corte, el avance y la profundidad de la pasada. Los ingenieros analizan estas fuerzas y los momentos resultantes para asegurarse de que la estructura de la fresadora soporte las cargas sin perder estabilidad, preservando la precisión en el corte. Ya, ahora para finalizar nos encontramos con una breve conclusión, que los equilibrios del cuerpo rígido es fundamental tanto por lo que es la ingeniería, la física, porque garantiza lo que es la estabilidad y funcionalidad de lo que son los sistemas estructurales. Tenemos, como mis compañeros lo dijeron, dos condiciones claves para que eso se pueda desarrollar. Primero, que son el equilibrio translacional y el equilibrio de rotación. En el equilibrio del equilibrio de traslación se puede identificar la fuerza neta como cero y en equilibrio de rotación un momento neto igual a cero o nulo. Estas condiciones nos van a permitir diseñar lo que son las estructuras para que sean resistentes y fijas, así como mostraron anteriormente lo que son las aplicaciones. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.